Mateo 21, versículo 13. A Dios la gloria. Amén. ¿Ya lo tienen? Mateo 21, capítulo 21, versículo 13. Unidos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Otra vez. Y les dijo, escrito está, Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pueden sentarse. Es triste, es lamentable lo que muchas familias, muchas personas han hecho de la casa de Dios. De la casa de Dios muchos han hecho solamente un refugio para escapar del compromiso y de la responsabilidad de casa. De la casa de Dios muchos han hecho ese refugio que ya no quieren hacer qué hacer y le dicen a mamá, papá, ya es hora del culto, me voy al culto. Y se sienten muy espirituales. Y estando en la casa de Dios, ni prestan atención, ni trajeron su Biblia. ¿Qué más hacemos? Empezamos a criticar a otro. Hemos hecho de la casa de Dios todo aquello que Dios nunca diseñó, el propósito de Dios para su casa. En los tiempos de Jesús, Jesús fue claro y dijo, vosotros le hicieron cueva de ladrones. Y al hablar de una cueva de ladrones era una, ¿cómo se llama esta palabra? Que hacían en el cerro huecos para vivir. Cuevas, ¿qué más? Catacumbas, refugios, escondederos. Y Jesús fue muy claro al decir cueva de ladrones, porque ¿quién va a sospechar que en la iglesia pudiera estar una persona que estuviera ya manipulando, preparando un robo, un fraude? ¿Quién iba a pensar que en la iglesia se iba a estar preparando un plan diabólico? Y eso es triste porque he sabido de muchas iglesias que han sido víctimas de fraudes, de robo, de estafas, de secuestros y de muchas cosas más. Hoy en día ya no se respeta la casa de Dios y no se respeta por la gente de afuera, no se respeta por la gente de adentro realmente. Nosotros mismos no respetamos la casa de Dios. Hemos hecho de la casa de Dios todo menos lo que es y debe de ser. Hemos hecho de la casa de Dios todo y menos de lo que realmente debemos ser. Y eso es triste. Dice la Biblia, mi casa, casa de oración, será llamada. Y esa es la verdad. Llega el momento que llegamos al templo, llegamos a la casa de Dios y no tenemos ganas de orar. ¿Por qué? Porque tenemos miedos que nos critiquen. Que es que me vine a las carreras, no limpié los zapatos. Me vine a la carrera, no planché bien la ropa. Me vine a la carrera y siempre va a haber un pensamiento que va a decir, no te hinques, siéntate hasta atrás, porque si te sientas adelante te van a criticar. Y poco a poco empezamos a agarrar hábitos. No te lleves esta ropa, ya te la vieron, mira, esa ropa no te queda, hoy comiste mucho y mira cómo traes la panza. Y de una o de otra forma la mente nos empieza a traicionar y llegamos a hacer de la casa de Dios todo menos lo que Dios quiere. ¿Alguien tiene libertad para orar mientras se alaba a Dios? No tenemos libertad. ¿Alguien tiene libertad de adorar a Dios mientras estamos cantando? No tenemos libertad. ¿Sí me estoy explicando? En lugar de llegar con el deseo, con las ganas de orar, de hablar con Dios, llegamos para ver quién está y si está la persona que le gusta criticar, ya nos frenamos. Si está la persona que le gusta murmurar, ya nos frenamos. Si está la persona más comunicativa de la iglesia, ya no hacemos lo que queremos hacer. Pocas veces llegamos con el deseo de reconciliarnos y decir, hoy sí le voy a decir a la hermana que me disculpe. El culto pasado no le saludé y voy a decirle que me disculpe, que no hay nada en mi corazón. Simplemente se me pasó saludarle. Y llegamos a la casa de Dios y vemos que la hermana está hablando con la chismosa y decimos, ya nos está delatando. Y el espíritu de ese deseo de pedir perdón o de aclarar las cosas se apagó.
Y poco a poco empezamos a cambiar el concepto de la casa de Dios. Muchos han hecho de la casa de Dios un show, un espectáculo. Muchos han hecho de la casa de Dios un centro de distracción con actividades que no tienen ningún sentido bíblico. Han hecho de la casa de Dios actividades que en lugar de honrar el nombre de Dios o llevarnos a recordar algún pasaje bíblico, se acuerdan de todo menos de las Escrituras. ¿Sí me estoy explicando? Ya se acabó el tiempo de una esgrima con rapidez, de una esgrima de conocimiento, de preguntas bíblicas, porque ya queremos también que el culto ya se alargó, hermano. Ya íbamos 1 hora, 40 minutos, ya es hora, ya por favor, ya termine. ¿Dónde está ese momento de decir el tiempo es de Dios? Y no importa actividades, preguntas, concursos. ¿Sí me explico? Y todavía decir, hermanos, ¿quién quiere cantar un especial? Hermanos, ¿quién quiere? Y donde estamos diciendo, nadie se anima. Hemos hecho de la casa de Dios menos lo que Dios quiere. Hace tiempo yo honro la memoria de esta mujer, hermana Inés Lorenzo. Yo tendría unos 16 años cuando empecé a ver a esta anciana Inés Lorenzo. Pasaba a adorar a Dios. Pasaba a adorar a Dios. Y un día se me ocurrió empezar a grabar, pero ya pasaron los años. Y empecé a grabar con aquellos primeros celulares que se podía grabar, los digitales, pantalla color. No me acuerdo ni qué tipo de tecnología era, pero me acuerdo que lo empezaba a grabar. Y empezaba a grabar sus cantos. Y cada jueves decía el hermano, hermanos, ¿quién va a participar? La hermanita Inés levantaba su mano. Siempre cantaba un canto nuevo. Tardaba años para poder repetir un canto. De la generación de Jesús, del grupo Rapto, el grupo Los Hebreos, Trío Nazaret, del himnario. Siempre se preparaba con un canto nuevo. Así es que mi celular se llenó de tantos cantos. No me acuerdo cómo lo hice, pero pasé algunos cantos a la computadora. Un archivo diferente, pero se logró respaldar. Y seguí grabando. Y un día la presencia de Dios se honró con la presencia de la hermana porque partió con el Señor. Fue sorpresivo. Y la iglesia estaba viviendo en un impacto. ¿Y ahora quién va a cantar? ¿Y quién va a pasar a cantar? La iglesia decían, pues sus hijos, los nietos, que sigan con ese legado, ese ejemplo. Que llego yo con el ingeniero de sonido y le dije, préstame un cable y buscamos la entrada. Y en pleno silencio empecé a poner uno de sus cantos, Un grano de arena. Los que se han de acordar ese canto, un grano de arena, era yo en el desierto. ¿Qué crees que pasó? Toda la iglesia soltó un llanto como si fuéramos los hijos de la hermana. Y todos se preguntaban de dónde sale la voz. Y uno de sus nietos volteó y yo estaba con el celular conectado, inamovible, no me podía mover porque fallaba el cable y el celular. Uno de sus hijos, inconversos, se me acerca y me dice, oye Toledo, ¿tienes más canto? Le dije, sí. Y a mí me gustaría que estemos cantando los cantos con la hermana. Y dijo su hijo, ¿me puedes regalar un CD? Y le dije, sí, nada más que déjame ver porque no sé mucho de computadoras. Y le armé el CD de todos los cantos de la hermana Inés. La familia se dejó con un disco completo. La hermana Inés nunca se dio cuenta que la grabé. ¿Sabes qué pasó después de ese jueves? Muchos hermanos querían cantar cantos. ¿Pero qué crees que pasó con el tiempo? Volvimos a la rutina. Y esa es la otra cosa que hemos hecho de la casa de Dios, una rutina. Hemos cambiado el propósito de la casa de Dios. Pensamos que porque no es un templo oficial no está la presencia de Dios. Pensamos que como no hay una plataforma no es templo oficial, casa de Dios. No, en un lugar donde estén 2 o 3 congregados, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ustedes. Simplemente con orar, simplemente con cantar, simplemente con venir unidos en el mismo espíritu. Ahí está la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿De qué hemos hecho la casa de Dios? Un pasatiempo. ¿De qué hemos hecho la casa de Dios? Un pretexto. Porque
no traemos Biblia, sacamos el celular para decir que traemos la Biblia y realmente estamos viendo el WhatsApp, las redes sociales. En una clase estaba un muchacho y veo por el mismo espejismo de los lentes la pantalla azul. Aquí está Perla, ¿se acuerda? Que yo le dije que me leyera una cita y al instante no sé cómo estuvo que pues se delató, no estaba leyendo la cita. Estaba en el Facebook. Apenas anda circulando, vi un video en internet donde a cualquier persona que la miraban viendo el celular, le quitaban y le dejaban una Biblia. Saliendo del culto se lo regresaban. Le ven el celular, se lo quitan, le dan la Biblia. Y hay hermanitos que a la Biblia le empiezan a tallar con los dedos para arriba, para ampliar la letra. Porque empiezan a ver borroso de tanto ver el celular, y empiezan a tallar como si fuera touch la Biblia. Y se ríen solos. El que está aquí enfrente se da cuenta porque los ve cómo están queriendo ampliar la letra de la Biblia. Y ¿de qué hemos hecho la casa de Dios? Yo quiero que reflexiones, ¿para qué fue diseñada la casa de Dios? Mira, cuando Dios trata con Israel, les pide que hagan un tabernáculo. El tabernáculo era móvil. Lo armaban, lo desarmaban y lo llevaban y lo volvían a instalar. Y todo eso hacían los levitas, los sacerdotes. ¿Sí me estoy explicando? Y eso representaba a una persona, porque nosotros somos móviles y somos casa de Dios. Llega un hombre gordo, obeso, a una consulta. Se le queda viendo el médico, está rebasado de kilos y le dice: oye, ¿a qué te dedicas? Dice: soy pastor. Se le queda viendo el médico y le dice: ¿no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Yo creo que él quería cargar toda la presencia celestial en el cuerpo. Hemos abusado de lo que es la casa de Dios, ¿sí me estoy explicando? Dice la Biblia que de ahí David quiso hacerle un templo a Dios y empezó a ahorrar, empezó a tener todo para construir. Y le dijo Dios: no lo vas a hacer tú. Señor, ¿pero por qué? Simplemente no lo vas a hacer tú. Le dio sus razones. Pero dice la Biblia que cuando el templo se construyó, las ofrendas sobraban, las alabanzas sobraban. Es más, tuvieron que decir: ya no traigan más. ¿Pero qué crees que pasó con ese templo? La gente se olvidó de llevar a Dios alabanza. La gente se olvidó de llevar a Dios adoración. La gente se olvidó del propósito por lo cual habían construido un templo. ¿Sí me estoy explicando? Por lo tanto, los que más visitaban el templo eran los que estaban cerca. Y los que vivían lejos ya no iban. Me estoy explicando. Llega el momento que ponemos de pretexto la distancia. No hay taxi, no hay moto, no hay bici. Ay, hermano, fíjese que ya no me da tiempo. Estos días pasados en YouTube me sale un video de esos cortos y veo unas mujeres en unas lanchas, van al culto, van cantando. Los de una lancha le graban a otros y van cantando sus cantos tradicionales hermosos. Ya se acabó esa época donde vamos en carros alabando a Dios. Ahora no cargamos ni la memoria USB. ¿Sí me estoy explicando? Otros cargan los audífonos y van manejando. ¿Quién sabe qué vas escuchando? Pero aquella época donde vamos cantando a Dios, donde los niños van cantando, los jóvenes van cantando, ya no se vive igual. ¿Sabes por qué? Porque hemos hecho de la casa de Dios cualquier cosa menos lo correcto. No me canso de recordar aquello, y digo recordar porque mucha gente, yo escuchaba decir a sus esposos: oye viejo, al rato que vayamos al culto vas a ver que Dios te va a sanar, vamos a pedir que hagan oración por ti. ¿Sí me explico? Y siempre se llegaba al templo con el deseo de que Dios hiciera un milagro, con el deseo que la iglesia oraba y pudiéramos ver la gloria de Dios. Cualquier persona podía orar por otros y la gloria de Dios descendía. Había hermanos hablando en lenguas, había hermanos gozosos, contentos, alegres. ¿Y dónde quedó todo eso? ¿De qué hemos hecho la casa de Dios? Algunos han hecho un refugio temporal en lo que el marido no sé qué puede hacer y después dice: ya es hora, nos vamos. Hay hermanitos que le miden el tiempo al predicador, porque cuando ya es el tiempo que el predicador cae, el hermanito se va y empieza a caminar ahí atrás
como diciéndole al pastor, ya se pasó 50 minutos, pastor. Hay iglesias donde los hermanos llegan y ya es hora de que termine el mensaje. 1 o 2 hermanos pasan a orar al altar y el pastor ya sabe que cuando pasa el hermanito a orar, es decir, ya se terminó, es hora de terminar. ¿Sí me estoy explicando? Hay cada iglesia que tiene hábitos para poder decirle al que está dirigiendo la alabanza que ya es el tiempo, ahora hay que cambiar a adoración, o viceversa, ya hay que cambiar a los cantos de alabanza, de júbilo, y ya hay iglesias con ciertas costumbres. Iglesias donde trabajan el talento, ya es hora de que termine el mensaje, las hermanas se levantan y dice el pastor, ya se levantó la hermanita Juanita, ya es hora porque va a empezar a preparar el talento, y ya empieza a aterrizar el mensaje. Son como códigos. Hemos hecho de la casa de Dios un pretexto, menos la verdadera razón. Dice Jesús, escrito está. Y eso que dice escrito está, es porque debe de ser así. Así está escrito, y en el cielo se entiende que ese es el propósito. Mi casa, casa de oración será llamada. Pero yo te pregunto a ti, ¿en qué has convertido la casa de Dios? ¿Por qué tus oraciones no son escuchadas? ¿Por qué piensas que es lo mismo estar en la casa de Dios que estar en tu casa adorando a Dios? Es muy importante y es vital para cada cristiano saber cuál es el propósito de la casa de Dios para mí. Y después para mí, para mi esposa o tu esposo. ¿Sí me explico? Si los dos padres comprenden cuál es el propósito de la casa de Dios, entonces ¿qué va a pasar con los hijos? Lo van a comprender. Pero si el padre o la madre, los padres que debemos de comprender cuál es el propósito, no lo comprendemos, ¿cómo van a comprenderlo los hijos? No. ¿Sí me estoy explicando? Si los padres quieren que los hijos vayan a la iglesia, pero son los primeros que tardan en ir. Si los padres quieren que los hijos se pongan a orar, pero ellos nunca oran. Si los padres quieren que los hijos lean la Biblia, pero nunca abren la Biblia, por lo menos que tus hijos sepan en dónde tienes la Biblia, porque hay padres, hay hombres en casa que sus hijos no saben dónde tiene la Biblia guardada su papá. Eso quiere decir que su hijo entonces nunca va a tener la esperanza de ver a su padre leyendo la Biblia. Hay hermanitos que vienen a la casa de Dios, pero saliendo de la casa de Dios empiezan a criticar a todo mundo y señalar. ¿Y ya viste la hermanita que pasó a cantar? Como si sus hijos fueran un gran ejemplo. Un día una familia pasó una vergüenza, invitaron al pastor a comer a su casa. Y estando comiendo, el hermano quiso jactarse y decir, hermano, mi familia, gracias a Dios, está en la iglesia, es buena cristiana, mi familia son nobles, mis hijos. Empezó a hablar bien de sus hijos, empezó a hablar bien, tratando de que el pastor viera que su familia estaba unida y eran dignos de ser ejemplo entre la sociedad. Estaba hablando el hermano cuando 2 de sus pequeños entraron a la recámara y allá uno le grita al otro una grosería de multiplicaciones. Hijo de tal por cual, y barrió a su propia madre con esa grosería. Y estaba diciendo apenas el papá, mis hijos son dignos de ejemplo. Va y los regaña y le dice, bueno, ¿y ustedes qué están pensando? ¿Por qué hablan así? Aquí no se habla así. Y le contesta el hijo, ¿cómo no? Si tú también se lo dices a mi mamá. ¿Se imagina? El pastor comprendió. Nosotros luego comprendemos cuando la familia solamente están aparentando en esa visita que nos hicieron. ¿Sí me explico? Que nos invitaron, o realmente así vive la familia en paz. Luego se ve una familia que se acomodó porque está el pastor aquí, o si realmente así es. ¿Sí me estoy explicando? Pero pasó el momento y siguieron hablando. Mandaron traer más refresco para seguir hablando. El ambiente estaba bonito con el pastor. Hasta que una vez, en ese momento, se le sale decir a la mujer, dice, oye viejo, ¿y ya le dijiste al pastor de la hermanita que se le abre la falda? Y dice, ¿cuál falda? La hermanita que fue, y empezaron,
Y la hermanita imprudente empezó a hablar todo aquello que sabían hablar saliendo del templo. Y cuando el pastor se da cuenta que ellos nada más iban para ver y chismear después, le dijo: hermano, le tengo un trabajito a usted. Sí, pastor, dígame lo que quiera. Le tengo un trabajito. Dice: necesito que usted se convierta en mi asistente en la plataforma. Usted va a tener una silla a un lado de mí y de esa silla no se va a mover hasta que yo le mande por una botella de agua o le mande a traer cualquier cosa. El hermanito contento llegó aquel día y estaba la silla a un lado de la plataforma y se sentó. Se llevó su Biblia, su himnario, un hombre, era un cristiano ejemplar. ¿Y qué crees que empezó a pasar? La primera en criticarlo fue su mujer. Eran pleitos en la casa. Él dijo: pastor, ya no me lleve allá adelante, dice, porque mi mujer ya me regaña. Me dice esto, me dice lo otro, me dice aquí, me dice allá. ¿Y por qué así? ¿Por qué ahora? ¿Que no te dices cuenta? Y empezaron los problemas y le dijo el pastor: ¿se da cuenta? Ahora vamos a mandar a su esposa allá adelante. No, a mí no me manden, dice, porque mi marido me va a decir cosas peores. ¿Cuál es tu experiencia cuando llegas al templo? Acompáñame por favor a segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 15. Salomón estaba consagrando el templo. Salomón estaba consagrando el templo y Dios estaba hablando con Salomón. Y Dios le dice algo ahí. Mira, no tenían templo, tenían tabernáculo. Imagínate la ilusión de aquellos que amamos la presencia de Dios. Imagínate con qué deseo estaban esperando el templo. Y viene Dios y le dice a Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Mira, vamos a regresar por favor, para que vayamos señalando lo que marca el versículo. Dice: si se humillare. Al templo hay que venir humillados, sencillos, no altivos. Al templo hay que venir con una actitud normal, no con arrogancia, no con presunción. ¿Sí me explico? A la casa de Dios hay que venir humilde, con un deseo de orar, con un deseo de buscar a Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo, este capítulo. Dice el versículo: y se convirtieren. Esto habla de un arrepentimiento cuando sabemos que hemos fallado. No hay que venir con el pensamiento de decir: ay, ojalá y no prediquen nada contra esto. Y si no predican, ya la hice. Dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Fíjate lo que dice el 14. Entonces, ¿a dónde van a venir a adorar, a exaltar? ¿A dónde van a venir? A la casa de Dios. La importancia de la casa de Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré. Si nos quedamos con estas palabras importantes del versículo 14, nos habla que primero tenemos que venir a la casa de Dios humillados, porque a través de la casa de Dios, a través de la oración en el templo, yo obtengo su presencia, obtengo su atención, obtengo su mirada. A través de la oración en el templo, obtengo que Él me dé respuesta. ¿Comprendes? En la casa de Dios. Dice la Biblia: si se humillaren, se convirtieren, si me buscaren, yo voy a perdonar y voy a sanar. Versículo 15. Ahora estarán abiertos. ¿Qué? Mis ojos y atentos mis oídos al chisme de este lugar. ¿Cómo dice? No dice a la murmuración. No dice al sueño que se echa. No dice a ¿qué más?
A ver qué están viendo en el celular. Atentos mis oídos para ver si le contestaron al novio, a la novia. Dice a la oración. Por eso Jesús dijo, mi casa es casa de oración. Y ese es el enojo de Jesús en ese momento, porque todos los fariseos, los saduceos, los herodianos, los publicanos, los pecadores y todas las organizaciones, fíjate bien, en el tiempo de Jesús, todas las organizaciones que había o grupos de interpretación teológica tenían un solo templo. Es como si ahorita en el culto tuviéramos a los testigos de Jehová, tuviéramos a los mormones, tuviéramos a los bautistas, tuviéramos a los presbiterianos, tuviéramos a los de asambleas de Dios. ¿Sí me explico? Imagínate el argüente que se armaría. Por eso Jesús dijo, han hecho de mi casa cueva de ladrones, pecadores. Algunos estaban deseando matar al emperador, otros buscando la manera de estafar al prójimo. Es triste y es lamentable que en muchos templos, saliendo del templo, te das cuenta que te robaron el espejo del carro, te robaron las llantas del carro, te robaron la bicicleta, las motos. Lo vivimos en todas las iglesias. En la iglesia Salem, para los que no conocen de la iglesia Salem, de ese lado hay un pasillo que antes se pasaba directamente a la casa pastoral. Hoy ya no está así. Se pasa el pasillo para subir a los salones, a las áreas diferentes en el templo. Pero hace años ese pasillo se llenaba de bicicletas, de todos los hermanos. Y recuerdo que era un fervor espiritual en la iglesia. Pero había muchísima bicicleta, al grado que hasta los diáconos buscaban cómo acomodar las bicicletas para que cupieran más. ¿Me estoy explicando? Pero llegó el momento que ya sabían los hermanos cómo acomodar las bicicletas y ya los diáconos ya no se encargaban de eso, pero ya los hermanos sabían cómo acomodar las bicicletas que cupieran más bicicletas. Y un día que sale un hermano y que le dice a mi papá, hermano, mi bicicleta no está. Le dice otro hermano que ya está con el Señor, es que el Señor la necesita. A los 8 días y a otro hermano su bicicleta ya no estaba. Y en ese tiempo, pues ahorita no sé qué tan complicado es. Las bicicletas tenían número de serie y también para reportar el robo ocupabas la factura de la bicicleta. Sí, no sé si alguien se acuerda de eso, yo me acuerdo. Trae número de serie y si te robaban la bicicleta, esa es mía, mira aquí está la factura, la nota, por lo menos la nota de venta. Y 8 días y mi bicicleta no está, y 8 días y otra bicicleta. Y un día dijo mi papá, bueno, ¿qué pasa? Dice el hermano, el diácono que poníamos en la puerta, dice, hermano, es que la alabanza está tan buena que yo me meto al templo, dice, al culto. No voy a estar cuidando allá la puerta, dice. Aquí en la iglesia no vienen ladrones, dice. Es verdad que en la iglesia no venimos ladrones, pero hay mucha gente que pasa por la calle, se mete, saca la bicicleta y todos estamos con las manos levantadas, orando a Dios. ¿Quién va a sospechar de los vecinos, de la gente que pasa por la calle? Y se enoja mi papá y dijo, ahora voy a orar a Dios para que los hermanos que traigan bicicleta traigan carro. Dijo, ¿quién quiere traer carro la próxima semana? Y pasaron, hermanos, la mitad de los de las bicicletas. Para terminar el año, ya eran como 5 o 10 bicicletas. Ahora no había estacionamiento para los carros. Y se acordaron lo que pasó y empezamos a mandar gente a vigilar los carros para que no le volaran los espejos, los rines, las llantas, las pilas. Pero gracias a Dios que una vez fui víctima yo de alguien que necesitaba una pila de carro. Y me acordé lo que le dijeron al hermano aquel, es que el Señor la necesita. Eso es allá afuera, ¿sí me estoy explicando? El diablo va a buscar la manera de que no llegues a la casa de Dios para adorar. El diablo va a buscar la manera que hagas un cambio a la percepción de lo que tú piensas de la casa de Dios. Seguramente vienes, ay, vamos a estar poquitos, el culto no va a estar bueno. Y cuando ves gente, sí hay gente. Estábamos en una boda y íbamos a tocar en la comida. Y vemos que llega el novio corriendo y me dice, oigan, échame la mano, vénganse al templo. ¿Qué pasó?
Dice, no me ha llegado ningún invitado y es hora de iniciar la boda. Ya está la novia, están mis suegros, están mis cuñados, pero no hay ninguno de la iglesia. ¿Y cuántos cuñados tienes? Nada más 2. No, pues sí. Había invitado como 300, 400 personas. Y la mayoría que llegan más al mole, no llegan a la casa de Dios. Esa es la verdad. Nos invitan a una boda. La mujer sale transformada de la casa. ¿Quién sabe qué le pasó? Y hemos hecho de la casa de Dios todo eso. ¿Por qué no te arreglas así los domingos? Si te vas a arreglar para una boda, gástate igual o para los domingos. ¿Sí me explico? Pero ¿por qué solamente una boda al año y es cuando más te arreglas? Ese es el pecado más grande. Y vamos corriendo, hermano. Efectivamente, estaba el hermano que iba a dirigir el culto, estaban sus 2 cuñados y su suegro estaba bien enojado. ¿Qué no invitaste gente, amigo? ¿Qué pasó? Ya te vas dando a conocer, la gente no te quiere. No, hombre, el suegro estaba enojado, casi diciéndole, no te la voy a dar. Y dice el hermano, écheme la mano, métanse, que se vea gente adentro. Dice. Y ahí estamos todos los del grupo sentados. Durante empezó a pasar el programa, empezó a llegar la gente. El novio ni volteaba a ver. Y ya nos salimos nosotros sin darse cuenta el novio, nos venimos de nuevo porque teníamos que terminar de preparar todo lo del sonido. Cuando terminó la ceremonia dijo el pastor, bueno, ahora voy a pedir a los novios que den la vuelta. Dice el novio que él cerró los ojos para no ver la gente. Le daba vergüenza ver solamente a su suegro y sus 2 cuñados. Y él pensaba que los del grupo estábamos ahí. No, cuando abrió los ojos el templo estaba lleno, no podía ni salir él. Se soltó una carcajada, le dijo a la mujer, mira, ya llegaron los invitados. Y le dijo la muchacha, sí, dice, yo vi cuando estaban llegando. La muchacha sí volteaba a ver si estaba llegando gente, pero él no, él estaba nervioso, él no quería saber si estaba solo. ¿De qué hemos hecho la casa de Dios? Mira, no es pecado que nos casemos en un salón y hagamos la ceremonia allá. ¿Sí me explico? Que en el salón sea la ceremonia y sea la fiesta, no es pecado. No está mal. El problema es que nos olvidamos para qué está la casa de Dios. ¿Para qué está la casa de Dios? Dice aquí el libro que estamos leyendo, Segundo de Crónicas. Dios dice claramente, si se humillaren, si vinieren humillados, me buscan, yo voy a oír, voy a verlos y voy a responder la oración que hagan aquí. Aleluya. Es cierto que Dios responde la oración de tu casa. Es cierto que Dios va a escucharte si vas en el camino, estás en un hospital. ¿Sí me explico? Es verdad que Dios te va a escuchar en donde estés. Pero no te olvides para qué está la casa de Dios. ¿Sí? No te olvides a dónde Dios escogió para hacer descender su presencia. Acuérdate que al orar en el templo vas a obtener su mirada. A orar en el templo vas a obtener su oído. Vas a saber que te va a escuchar. Aleluya. En el Salmos capítulo 84 dice, bienaventurados. ¿Quiénes? Acompáñame a Salmos capítulo 84, versículo 4. Bienaventurados los que se vienen a dormir a la casa de Jehová. No, los que se vienen a chismear. No, los que se vienen a perder el tiempo. No, eso no dice la Biblia. ¿Qué dice? Fíjate el término que usa, los que habitan. No habla del que vive en la casa pastoral. Habla del que se la pasa en el templo. Hay un versículo maravilloso que dice, porque mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hoy la iglesia del siglo XXI no piensa así. Hoy dice, porque es mejor estar solos que mal acompañados. Y hay hermanitos que critican a otros. No, ¿cómo voy a estar ahí? Yo no soy tan perverso, tan pecador como él. Dice la Biblia que cuando Jesús iba a la casa de Dios a orar, había gente que estaba diciendo, ten piedad de mí, soy pecador. Y dice la Biblia que se pegaban al pecho. Y había otros que estaban diciendo, Señor, yo soy santo, ayuno 3 veces por semana. En el templo había de todo. Los que llegaban para ofrendar con presunción. Y la anciana que llegó para dar lo único que le quedaba. Dice la Biblia, bienaventurados los que habitan en tu casa.
Orar en el templo, vas a obtener la capacidad para soportar la prueba. Orar en el templo, vas a tener la capacidad, vas a obtener la fuerza para conocer cada vez más cómo vas a vencer al enemigo. Orar en el templo, va a venir el Espíritu de Dios y te va a descubrir cosas para que puedas tener el éxito el día de mañana. No sé si me estoy explicando. Hay gente que no es cristiana y viene a una iglesia para recibir la bendición de Dios. Ya lo mencioné en una ocasión. Una mujer, se le estaban muriendo sus animales, marranos, chivos, de todo que tenía. Y su vecina, ningún animal. Y empezó a darse cuenta que en el pueblo estaban muriendo los animales por una plaga, una infección, algo estaba pasando. Y le dice, oye vecina, tus animales no se te mueren ni una gallina. Dice, no, porque yo sé el secreto, le dijo. Cada domingo le mando una gallina al pastor. Pero si tú no vas a la iglesia, pero le mando la gallina. ¿Sí comprende la diferencia? ¿A dónde está la presencia de Dios? Es en la casa de Dios. En el Salmo capítulo 25, acompáñame el 25. Dice el capítulo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová. La comunión íntima. ¿Puedes orar en casa? Claro. ¿Puedes adorar a Dios en casa? Claro. Pero te pregunto, ¿en tu casa está toda la iglesia que podamos cantar contigo? ¿Sí me explico? A lo mejor te va a decir, pues si no están porque no quieren, yo los invito a mi casa. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer, ¿qué dice? Va a hacer conocer. En otras palabras, al venir a la casa de Dios para orar, porque sé que la casa de Dios es casa de oración, voy a obtener secretos de Dios para mi vida. Esos pactos que hicieron mis padres, esos pactos que están escritos en su palabra, que van a ser para mi guía y para mi caminar. ¿Sí me estoy explicando? Estábamos predicando con mi hermano Pablo en una iglesia y esa noche le tocó a mi hermano Pablo predicar. Y había un hermano en este lado, no me acuerdo si es la primera o la segunda banca. Y estaba predicando y dijo mi hermano, aquí hay un hermano, dice, que cada vez que miraba a un superhéroe, y mi hermano mencionó a los superhéroes, a los que quiso mencionar, dijo, él quiso ser como uno de ellos. Y el hermano se sorprendió. Y dijo, y un día cuando era niño vino al altar y trajo a uno de esos muñecos, lo puso en el altar y le dijo a Dios, permíteme ser como este. Y mi hermano mencionó al superhéroe y al muñeco. Y el hermano que estaba ahí empezó a llorar. Yo estaba a un lado de él. Y mi hermano sigue hablando, sigue predicando y dice mi hermano, y un día perdió ese muñeco. Y ya el hermano soltó el llanto y se vino al templo a llorarle. Y dice mi hermano, y aquí donde tú estás, aquí pusiste tu muñeco y le pediste a Dios que fueras como él. Y ya le empezó a dar mi hermano palabra a él. Hoy es un predicador. Ese muchacho se levantó. No es el superhéroe de la capita que anda volando y que anda presumiendo la superfuerza ahí en las películas que cualquiera persona puede ver. Pero hoy ese muchacho le dijo a Dios, Señor, nunca voy a ser ese superhéroe porque yo era un niño y yo pensaba que existían los superhéroes. Y ahora que soy adulto quiero hacer algo mejor que eso. Fue bautizado por el Espíritu Santo, escúchame bien, y la iglesia lo expulsó porque fue el primer joven en hablar en lenguas. Y en esa iglesia no creen en el mover del Espíritu Santo. No creen en la presencia del Espíritu Santo de manera especial. Y aquel muchacho se salió de aquella iglesia, se fue a vivir a otra casa, porque según la iglesia donde él estaba, o donde estábamos nosotros que fuimos a predicar en aquella ocasión, ellos no creían en el Espíritu Santo. Pero ¿qué crees que pasó después? Sus propios padres lo corrieron a él a que se fuera a vivir a otro lado.
porque fue expulsado de la iglesia. Hoy levantó una iglesia y este muchacho es pastor. Y se acordó de nosotros un día y nos dicen, pueden ir a predicar. Nada más que los quiero a los dos, dice, a Pablo y a Elías. Le dice, quiero al gordo y al flaco. Los que conocen a mi hermano Pablo, está gordo. Yo hasta apenas que empecé a engordar, gracias a Dios. Salmos capítulo 25 dice, la comunión íntima es con aquellos que le temen y a ellos les hará conocer. Oye, si tú vienes a la casa de Dios ocupado en tu mente, pensando en tu negocio, ya sé lo que voy a hacer al rato saliendo, terminando el culto me voy a ir derecho. Mira, ya estás perdiendo el tiempo. No estás aprovechando la presencia de Dios. Si estás pensando, se me olvidó poner los frijoles, ya no me va a dar tiempo, ¿y ahora qué voy a hacer? Estás perdiendo el tiempo. Si no veniste a adorar, si no veniste humilde, no veniste pensando en Dios, no vas a tener la bendición de Dios. Si ya se te pasó, no pusiste los frijoles, si ya se te pasó y no hiciste lo que deberías hacer antes del culto, déjalo a un lado. Concéntrate en Dios. Métete con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y deja que Dios empiece a descubrir para ti. Mira, la Biblia nos dice que había un rey con un problema grande. Dice la Escritura que a este rey le llegaron unas cartas. A ver si ubicas qué rey es. Y cuando el rey, te aseguro, oye bien, te aseguro que este rey oraba en su recámara. Te aseguro que este rey oraba en el palacio. Te aseguro que este rey oraba en cualquier lugar. Porque hay una persona, cualquier persona que sabe para qué es la casa de Dios, también ora en casa. ¿Sí me explico? También ora en el camino, ora en la calle. Una persona que sabe cuál es el lugar correcto para venir a adorar, también lo hace en su privado. Este rey, llegó el momento que recibió cartas. Y las cartas no decían nada bueno. Las cartas eran unas cartas de humillación y de amenaza. Y en lugar de doblar rodilla, ahí mismo al recibir las cartas en el palacio, ¿sabes qué hizo este rey? Se levantó y fue a la casa de Dios. Si este hombre lo hizo, como rey podía orar en el palacio. Como rey podía decirle a su consejo, véngase, vamos a orar. ¿Sí me explico? Como rey podría haber dicho, vamos a orar y vamos a pensar en un plan. Rápido, antes de que nos gane el enemigo. Él no pensó en el consejo, él no pensó en la capacidad y la experiencia del general, de los soldados, de los capitanes. Él no pensó que podían orar mucho más. ¿Sabes qué pensó él? Que había un lugar donde alguien podía escucharle. Y ese alguien es Dios. Tomó las cartas y se fue a la casa de Dios. Dice la Biblia que llegó a la casa de Dios y lo que hizo fue presentarle las cartas a Dios. Acompáñame al segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Dice el versículo 14 que el rey subió a la casa de Jehová y extendió, dice la Biblia, y las extendió delante de Jehová. Eso quiere decir, léelo tú con tus propios ojos. ¿Sí me estoy explicando? Segundo de Reyes 19. Le dice casi, mira, dice el versículo 14, que extendió Ezequiel delante de Jehová esas cartas. Versículo 15 dice, y oró Ezequías, oró Ezequías delante de Jehová. Y fíjate lo que le dijo, solo tú eres Dios. Eso es adoración. Tú hiciste el cielo y la tierra, eso es alabanza. Cuando tú le dices a Dios que Él es Dios, lo estás adorando. Cuando tú le dices a Dios lo que Él hace, lo estás alabando. Y le dice en el versículo 16, fíjate bien, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Él tenía las cartas extendidas. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha venido a blasfemar al Dios viviente. ¿Algún vecino te ofendió porque eres cristiano? Traes ofensa a la casa de Dios.
Alguien te humilla porque eres cristiano, vente a la casa de Dios y dile a Dios, mira, mi vecino fulano de tal me ha humillado porque te creo a ti. ¿Sí me estoy explicando? Una ocasión en una de las iglesias que estaban buscando, de hecho esa iglesia, en ese pueblo no había pastor porque habían amenazado al pastor y habían dicho que iban a matar al pastor y buscaron una asamblea. ¿Quién se anima a ir? Hay una amenaza, al pastor que vaya sabe que está en riesgo su vida, hay una amenaza de muerte, pero necesitamos un pastor ahí. Y yo, en el fervor del deseo de morirme, acepté, yo levanté la mano y la verdad que yo acepté ir porque yo tenía una situación, yo dije, es mejor morir que vivir. Y recuerdo que empecé a visitar la iglesia, me presentaron, me instalaron, y una de las primeras actividades que comencé a hacer, me empezaron a aventar piedras por las ventanas, rompieron vidrios y las piedras caían, le caían a los hermanos. Y los hermanos se enojaban y querían salirse, bajarse de la cruz, quitar los clavos y bajarse de la cruz. Y le decía a los hermanos, no, tráiganme la piedra, vamos a orar. Y cada culto no faltaba por qué lado me aventaban piedras. Y cada piedra que llegaba, la dejábamos en el templo. Llegamos a juntar lo equivalente a una cubeta de piedras. Imagínate también cuántos chipotes y cuántos parches había en las cabezas de los hermanos. A mí nunca me pegaron un piedrazo, pero recuerdo que esa oración que empezamos a hacer cuando habíamos llenado las cubetas, porque había más, pero habíamos llenado la cubeta, les pusimos aceite y dice, hermano, yo siento en mi corazón que se las aventemos ahora a ellos. Ya están ungidas, pero me lo dijo serio. Le dije, no, dice la Biblia que estos son señal delante de Dios. Recuerdo que me llegó la amenaza de un hombre que me dijo, ¿cuándo nos íbamos a callar? ¿Sí me explico? Dice, y ahora dice, ¿qué tanto ruido hacen con las trompetas? No hay trompetas. ¿Cómo no hay trompetas? Dice, si acá las escuchamos, dice, ¿qué son mariachi o qué? Y se los digo delante de Dios. Yo, a ver, ¿en tu casa se oyen trompetas? Dice, sí, vente a la casa un día que tengas culto. Dije, gracias Señor. La Biblia dice que donde entremos es de Dios. Me ungí los zapatos y le dije, vamos a escuchar al culto. Y recuerdo que bajé, porque su casa está un poquito abajo, bajé. Y me metí a la casa y empecé a orar. Yo no quería escuchar trompetas. Y pásale, no, es que no se oyen ya. Y la mujer no se oye. Y me metí a otro cuarto y otro cuarto. Pasé por 4 habitaciones. Y yo echando aceite. Ese hermano se convirtió. Gloria a Dios. Aleluya. Y en lugar de que me mataran, aquí estoy. Pero ¿cuál es el testimonio? Esas piedras, cada piedra que aventaron sirvió de testimonio. Y esas familias, el que no se convirtió, murió. Y la familia se fue. La casa quedó vacía. Recuerdo que esta casa quedó vacía. Y llegaba gente, oiga, ¿no sabe de quién son los dueños? Ni sé para dónde se fueron. Hacíamos fiesta nosotros y en su patio, en su terreno allá en el pueblo, ocupábamos estacionamiento, barríamos, pero no nos metíamos a la casa. Y el comisario nunca se dio cuenta para dónde se fueron. Quiero acercarme al final. Ezequías fue a la casa de Dios a presentar su evidencia de la amenaza que tenía. ¿Sí me explico? Él no fue con el consejo. Él se acercó a la casa de Dios. Dice la Escritura, recuerda el primer versículo, mi casa, casa de oración será llamada. Versículo 19 de Reyes, que estamos leyendo, Reyes 19. Vayamos al versículo 19. Dice lo que está en el corazón. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, fíjate lo que dice el rey Ezequías. Sálvanos, te ruego de la mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, aquí en el templo es donde le vas a decir a Dios, demuestra tu poder. No se lo pidas ahí en la esquina del semáforo cuando se te atravesaron y dile, Señor, que vean que soy tu siervo, quémale el carro. No, allá no. Señor, demuéstrale que soy tu siervo, mira que voy a la iglesia. ¿Sí me explico? No. Salmos 34, pónganse de pie. Ezequías fue a la casa de Dios. Si tú ves con calma la historia de Ezequías,
vas a darte cuenta que vale la pena tener claro para qué es la casa de Dios. Salmos 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A los quebrantados que vienen a la casa de Dios. A los contritos. Mira, tú no has venido a la casa de Dios para ver qué ropa trae el hermano o la hermana. Tú no has venido para ver quién viene bien y quién no viene bien. Tú debes de saber que has venido para adorar a Dios y orar. Porque orar es hablar con Él. Orar es dejar tu corazón ante el corazón de Dios, a los pies de Cristo, y decirle: mira, Señor, aquí estoy. Vamos a orar. Padre, yo te alabo y te exalto, Cordero Divino, y pido, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo siga obrando en la mente y en el corazón. Hay mucho más para hablar del cómo la gente, cómo muchos cristianos han equivocado el propósito de la casa. Han equivocado la razón por la cual estamos reunidos. Han equivocado la causa, el motivo por el cual han venido, Señor. Y solamente tú eres el único que puedes cambiar la historia de cada uno de nosotros. Y tú eres el único que puedes permitir, mi Dios amado, que nuestro espíritu comprenda la razón, la causa por la cual estamos aquí. Padre, perdónanos, Señor, si hemos fallado en algún momento, hemos venido a perder el tiempo, hemos venido con el pretexto de traer a la familia, pero nuestro deseo ya no era estar aquí. Perdónanos, Señor, si hemos venido con el deseo, mi Dios amado, de solamente cumplir un protocolo, un requisito, y al rato no estar aquí, mi Dios amado. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a veces solamente venimos por costumbre, pero no a adorar, no a orar, no a alabarte, no a exaltarte, mi Dios amado. Y todavía ponemos el pretexto que la alabanza, que los cantos, que la predicación no está como queremos. Perdónanos, Señor. Pido que tu Espíritu Santo nos instruya, tu Espíritu Santo nos enseñe. Pido que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, siempre nos haga recordar, Padre de la gloria, para qué fue hecha la casa de Dios y cuál es el propósito por el cual nos reunimos todos. Venimos a un solo lugar, en cierto día, en cierta hora, para exaltarte. Padre, que esa historia de Jesús, cuando llegó, mi Dios amado, y dijo a todos al tirar las mesas de los cambios, a liberar las palomas que llevaban para vender en el sacrificio, mi Dios amado, y dijo Jesús: mi casa, casa de oración será llamada, Padre de la gloria. Que aquí no pase eso, que aquí, mi Dios amado, tu presencia disfrute la adoración, tu presencia disfrute la alabanza, Padre, y que no estemos trayendo defectos, no estemos trayendo, Señor, despropósitos, no estemos trayendo pretextos, sino que al contrario, vengamos con un mismo espíritu. En el nombre de Jesús, pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable y ministre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.